es un asunto para cobardes ser líder en la iglesia o ser pastor o ministro del Evangelio de Cristo. Es algo que requiere mucha valentía, mucha perseverancia, porque en todo momento hay retos, hay trabas, hay dificultades, hay problemas, hay opositores. Entonces, antes de entrar en algo así, debemos estar muy seguros de lo que estamos deseando. El versículo 38 de nuestro texto, el Señor dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Una vez, probablemente has escuchado este comentario, el teólogo alemán Bonhoeffer, él dijo: cuando Jesucristo llama a alguien a ser su discípulo, él le dice: ven a morir. Ven a morir. Eso es lo que significa ser discípulo de Cristo. Y cuanto más entonces es lo que significa ser líder en la iglesia y pastor y ministro del Evangelio de Cristo. Yo quiero que ustedes consideren conmigo, quiero tomar como el ejemplo de esto nuestro Señor mismo. Quiero que piensen conmigo en los desafíos y las luchas con que el mismo Señor Jesucristo se enfrentó, y vamos a ver cómo es que estas cosas se aplican a nosotros, o cómo es que nosotros, siendo pastores o líderes en la iglesia, siempre tenemos que enfrentar el mismo tipo de cosa. Voy a usar una frase, no sé si habrán escuchado esta frase, la Via Crucis. Eso es una frase en latín. La Via Crucis es el camino de la cruz, el camino hacia la cruz, o el camino llevando nuestra cruz. Es el camino de sufrimiento con Cristo o en Cristo. Y quiero mencionar 5 cosas que la Via Crucis, 5 cosas que esta vía implica para nosotros. En primer lugar, la Via Crucis es una vía o un camino de tentación. En primer lugar, es una vía o un camino de tentación. El mismo Señor Jesucristo, Él comenzó su ministerio en su bautismo. En Mateo capítulo 3, al final del capítulo, el Señor Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y en este bautismo ese es el comienzo de su ministerio, porque es su ordenación como sacerdote y su ungimiento como rey. Estas 2 cosas. Él es como el nuevo Adán en esta nueva época, en una nueva creación, y Él es como Adán, rey y sacerdote. Entonces el Señor de ahí, Él está ahí parado en el agua, Él escucha la voz del cielo diciendo, el Padre hablando del cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en decir esto, al decir Hijo amado en quien tengo complacencia, eso es una referencia, casi una cita de Salmo 2. Y Salmo 2 es una profecía acerca de Jesucristo, y dice en Salmo 2, dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídame y te daré las naciones como tu herencia y los confines de la tierra como herencia tuya o posesión tuya. Entonces, cuando el Padre dice a Jesucristo en su bautismo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, está identificando a Jesús, diciendo: Él es el Mesías, Él es el Rey mesiánico. Y así entonces Jesucristo está fortalecido en su identidad, en su autoconcepto. Y eso es lo que le dio a él la fuerza, la valentía, la fe, el coraje
para, como dice San Lucas, fijar su rostro como el pedernal para ir a Jerusalén y morir. Pero curioso, inmediatamente dice que él salió del agua y fue al desierto y fue tentado 40 días ahí en el desierto. Y San Mateo nos menciona que hubo 3 tentaciones y muchos comentaristas dicen que estas 3 tentaciones son como 3 áreas fundamentales en que todo cristiano es tentado, especialmente un líder. La primera tentación es cuando él tiene tanto hambre. La primera tentación es convierte estas piedras en pan. Es decir, es una apelación a los deseos de la carne, los deseos de comer o cualquier deseo de la carne que puede en sí ser algo bueno a menos que sea desordenado, pero es una apelación a estos deseos en forma desordenada. Las tentaciones de la carne entonces incluyen cosas como glotonería, borrachera, drogas, fornicación, pornografía, adulterio, etc. Estos deseos de la carne que tienden a desordenarse, tal vez no son malos en sí, pero en forma desordenadas, entonces sí, son malas. Entonces la primera cosa es que Jesucristo se encuentra con esta tentación de la carne. Pero la segunda tentación es cuando Satanás le lleva al pináculo del templo y le cita el Salmo 91, donde dice del Mesías que Dios encargará a sus ángeles para protegerlo. Y Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, entonces tírate de ese pináculo porque los ángeles te van a salvar. Entonces eso es una tentación de hacer un espectáculo, hacer que la gente le vea a él. Es una tentación a la vanidad, la vanagloria, el orgullo, el deseo de que el mundo me vea a mí, el deseo de tener fama, el deseo de ser un influencer. ¿Entienden esta palabra en inglés? Un influenciador. Ese deseo de que todos miren a mí. Eso es otro tipo de tentación que Jesucristo enfrentó. Y la tercera tentación que él enfrentó era esta tentación relacionada con el codicio del poder. Satanás le dice, después de haber dicho 2 veces, dijo, si realmente eres hijo de Dios, como escuchamos en su bautismo, si realmente eres hijo de Dios, haz esto, haz el otro. Pero ahora en la tercera tentación no le dice si eres hijo de Dios, solo le dice, si me adoras a mí, yo te doy todas las naciones, todos los reinos del mundo serán tuyos, solo tienes que adorarme a mí. La idea tras esto es que el Padre ya le prometió a Jesucristo todas las naciones. Pero Satanás le está diciendo, todos escuchamos la voz del Padre. Tu Padre dijo que te ama, pero ¿qué tipo de Padre amoroso va a decir a su Hijo que muera en una cruz? ¿Un padre amoroso diría esto? Diría, yo te doy las naciones, pero solamente si mueras primero. ¿Qué tipo de padre es esto? Mejor me adores a mí y yo te doy las naciones de manera más fácil. No tendrás que sufrir, no tendrás que ir a la cruz, solamente me adores a mí y tendrás todo.
Bueno, Jesucristo rechazó esto, fue a la cruz y después en el otro lado de la cruz, en la resurrección, Él proclama, ahora todo poder me es dado en el cielo, en la tierra, por lo tanto, ir y hacer discípulos ¿de qué? De las naciones, las mismas naciones a que Satanás le ofrecía, las mismas naciones prometidas en Salmo 2, ahora Jesucristo, por haber sufrido primero, Jesucristo dice, ya tengo título de todas las naciones, me pertenecen a mí, pero tuve que sufrir primero. Entonces, en estas tres tentaciones, vemos aquí tentaciones de la carne, tentaciones a la vanidad, la vanagloria, el orgullo, y también tentaciones relacionadas con el codicio, la codicia del poder. Estas son cosas con que los pastores en ciertos momentos han tenido que luchar. Lamentablemente sí. Creo que hablamos un poco antes, hoy día, un poco hablamos de los pastores justo en estos últimos años que han caído, han causado escándalos en la iglesia y en el mundo. Y casi todos estos escándalos tienen algo que ver con los deseos de la carne, las tentaciones de la carne, las tentaciones de la vanidad y vanagloria y orgullo, y las tentaciones de la codicia del poder. Si tú quieres ser pastor o líder en la iglesia, tú también tendrás que luchar con estas cosas. Estas son las cosas que traerán abajo tu ministerio, destruirá tu iglesia y ensuciará también el nombre de Cristo en el mundo. Entonces, estas cosas son cosas serias. ¿Qué podemos hacer entonces como pastores o los futuros pastores de la iglesia? ¿Qué podemos hacer? Yo quiero animarles con una cosa muy específica. En casi todos estos casos de pastores que han caído en estas maneras, han caído porque han estado ministrando en un sistema sin rendición de cuentas a nadie. Cuando el pastor está ahí y no rinde cuentas a nadie, cuando no hay nadie que le puede pedir cuentas y decir, pastor, no está bien lo que estás haciendo. Cuando no hay nadie que le puede decir esto, entonces esto crea una situación sumamente peligrosa. En nuestras iglesias aquí en Trujillo hemos desarrollado una herramienta que nosotros llamamos el cruzómetro. Eso es para los pastores y todos los miembros de la iglesia, pero la idea es que todos estén en grupos pequeños, muy pequeños, grupos de rendición de cuenta, y este cruzómetro nos ayuda a evaluar todas las áreas de nuestra vida y cómo estamos llevándonos en estas áreas. Y así rendimos cuentas a 2 o 3 personas que son buenos amigos, que nos quieren mucho, pero son personas a quienes nosotros les damos a ellos permiso para que hablen en nuestras vidas y que nos llamen la atención cuando andamos mal. Entonces, la primera cosa que yo diría, hermanos, si tú deseas ser pastor, ministro, líder en la iglesia, debes entender muy bien que la primera lucha que vas a enfrentar será esta lucha de las tentaciones de tu propia carne. Y para esto es necesario, es urgente que siempre estés en una situación donde te piden cuentas de ti
y donde tú tienes que rendir cuentas. Entonces, la vía crucis, el camino de la cruz, es una vía o un camino de tentación. Es una de las luchas que los pastores tienen que enfrentar. Una segunda cosa aquí, la vía crucis también es una vía de sufrimiento. Es un camino de sufrimiento. Ya hemos hablado un poco de esto, no voy a extenderlo mucho. Jesús rechazó la oferta de Satanás de tener todas estas naciones de manera fácil. Él dijo, vete de mí, Satanás. Y él puso su rostro, fijo su rostro hacia Jerusalén. Puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén y morir en la cruz. No iba a dejar que nada impida que él vaya a la cruz. Porque él entendió perfectamente que el propósito de su vida era sacrificarse a sí mismo. Y en este sentido, hermanos, nosotros tenemos que captar esta idea de que nuestro llamado, si Dios nos está llamando a ser pastor o líder en la iglesia, nos está llamando a sacrificarnos con Cristo. Pablo dice en Colosenses 1:25, él dice que yo cumplo en mi propio cuerpo lo que falta en los padecimientos de Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando era adolescente y joven, este versículo me preocupaba mucho porque suena como si Pablo estuviera diciendo que la obra de Cristo no era suficiente, que nosotros tenemos que añadir algo. Pero eso no es la idea. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo tomó su cruz, se sacrificó a sí mismo por nosotros en la cruz, pero Él nos llama a nosotros, su iglesia, a vivir una vida sacrificial también. Y nuestra vida sacrificial también tiene su propósito. El propósito del sacrificio de Cristo es que con este sacrificio Él compra la salvación del mundo. Él compra tu salvación y la mía. Pero es con el sacrificio de la iglesia en unión con Cristo. Es esta unión con Cristo y el sacrificio que nosotros hacemos como su iglesia. Es esto que aplica la salvación comprada por Cristo, lo aplica a las personas del mundo. Entonces, la salvación que Cristo compró no va a llegar a las naciones a menos que nosotros tomemos nuestra cruz, seguimos en pos de Cristo, estemos dispuestos a sufrir, dispuestos a sacrificarnos. Y al hacer esto, entonces nosotros como iglesia en unión con Cristo, el cuerpo de Cristo, nosotros estamos aplicando esta salvación comprada por Cristo, pero estamos aplicándolo a personas, hombres y mujeres, niños y niñas en este mundo. Entonces, en todas estas palabras que leímos en el pasaje, estas palabras tan duras, tan tristes en un sentido, tienen sentido cuando los interpretamos así. El llamado a ser discípulo, y cuanto más el llamado de ser pastor, es el llamado de sacrificarnos a nosotros como Cristo se sacrificó a sí mismo. Y es precisamente en sacrificarnos, como dice San Pablo, estoy listo de gastarme y ser gastado. Todo lo que soy, todo lo que tengo, quiero gastarme y ser gastado él dijo, por los corintios. Y eso es la vida del pastor. La vida del pastor es ser listo, preparado, dispuesto a gastarse y ser gastado para las almas a quienes estamos ministrando. Entonces,
El discípulo es como su maestro. Si el maestro ha sufrido, entonces ¿puede esperar el discípulo que no sufra? No. Tomamos nuestra cruz, seguimos en pos de Cristo. Recuerden, otra vez, no voy a leerlo todo, pero recuerden estas palabras de San Pablo, de todo lo que él sufría en hacer su misión. Eso es, tal vez nosotros no vamos a sufrir exactamente así. Y gracias a Dios, en los últimos siglos, la iglesia de Cristo en el mundo occidental no ha tenido que sufrir mucho. En un sentido, casi nada en comparación con otras épocas. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo creo que los tiempos están llegando cuando Dios estará sacudiendo a su iglesia. Ya en varios países ahora, los estados ateos están diciendo a la iglesia cristiana que no debemos decir a ninguna persona homosexual o gay que esto no agrada a Dios y que Dios quiere salvarlos de este pecado. Al decir esto, dicen que eso es un crimen de odio y debemos ser castigados, encarcelados. En Canadá ya están aprobando esto. En partes de los Estados Unidos, en Europa están haciendo esto. Y esto está llegando a Perú también. ¿Están listos? ¿Están listos a proclamar el evangelio aun cuando el gobierno te dice, no, si tú predicas esto, tú vas a la cárcel? ¿Estás listo? Puede ser, tal vez no será en nuestro día, espero que no, pero me temo que los días vienen cuando los cristianos tendrán que enfrentar grandes sufrimientos nuevamente. Entonces, la vía crucis es una vía o un camino de tentación, es también un camino de sufrimiento. En tercer lugar, la vía crucis es una vía de decepción. Es una vía o un camino de decepción también. Si quieres ser pastor, es seguro que vas a ser decepcionado muchas veces. Vas a ser muy decepcionado muchas veces. Vas a ser decepcionado de ti mismo y vas a ser decepcionado de personas muy queridas en la iglesia. Recuerden la historia del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Recuerden cómo es que fue sus últimas horas, sus últimos minutos antes de ser arrestado por los soldados y llevados al juicio y luego a la cruz. Y Jesucristo está en el huerto con sus discípulos y Él tiene todo el peso, la carga del pecado del mundo sobre sus hombros. Y este peso está aplastándolo hasta que Él está ahí sudando como si fuera gotas de sangre. Y precisamente en este momento, cuando más quiere Él tener el apoyo de sus mejores amigos, de sus amigos más íntimos, de las personas más cercanas a Él, las personas a las cuales Él ama más que cualquier otros en el mundo. En este momento, cuando Él quiere tener esta cercanía, esta ayuda, dice, oren conmigo una sola hora. Entonces Él los deja y Él va y se pone en el suelo y Él está orando, Él está derramando su alma a Dios, diciendo, Padre, si fuese posible que me pase esta copa, sino no mi voluntad, sino la tuya. Y después regresa
Y seguramente los discípulos que le quieren tanto están ahí orando también, tal vez sudando también sangre. ¿Estaban así? ¿Eso lo hacían? No, estaban durmiendo. Si fuera yo, la tentación sería patearlos y decir, ¿qué tipo de amigos son ustedes? En el momento cuando estoy a punto de morir por los pecados del mundo y ustedes son las personas más queridas, mis mejores amigos, y ni siquiera pueden orar una hora conmigo. Pero ¿qué dijo el Señor? Él dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne débil. Seguramente el Señor estuvo decepcionado, pero aún en su decepción no los trató como yo habría hecho tal vez. Hizo una excusa para ellos. Pero lo que vemos ahí es que el Señor Jesús en su propio ministerio no solamente enfrentó la tentación y el sufrimiento, Él también enfrentó decepción en las personas más cercanas y más queridas. Incluso, ¿qué pasó? Unos minutos después, cuando vienen los soldados, uno de sus mejores amigos, Judas, viene y le traiciona con un beso. ¿Y qué hacen los demás? Ellos huyen. Después de haber dicho, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Estoy listo a morir contigo. ¿Y qué hizo? Puso su cola dentro de sus pies y corrió como un perrito. Cobardes. Probablemente yo habría sido cobarde también. Pero cobardes. Mira cómo el Señor fue decepcionado por sus mejores amigos. En la iglesia, siendo líder en la iglesia, pastor en la iglesia, tú vas a encontrar decepción también. Tú vas a gastar tu vida, tu tiempo y recursos y no sé qué más. Pero vas a entregar tu vida para ayudar a unas personas y vas a ver que no quieren ser ayudados. Y buscan su propio camino hacia la destrucción, a pesar de todo lo que tú haces por ellos. Eso es decepción. ¿Estás listo y preparado para esto? La vida pastoral es una vida también de decepción. Cuarta cosa, muy relacionado con esto, pero es algo más fuerte que solo la decepción, es que la vía crucis es una vía de traición también. Judas, su discípulo, su querido discípulo, le traicionó con un beso. Su querido amigo le traicionó, le entregó a la muerte, su propio amigo. En la iglesia vas a encontrar no solo decepción, vas a encontrar a personas, amigos, hermanos, personas muy cercanas que también van a traicionarte también. No voy a dedicar mucho tiempo a eso. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Cuatro puntos muy depresivos, ¿no? Tristes. No sé por qué querían que yo hable de esto casi al final de la conferencia, pero bueno, el quinto punto debe animarnos. La vía crucis es también la vía de gloria y gozo. Es muy interesante en el Evangelio según San Juan, a diferencia que los otros tres evangelios,
En San Juan, bueno, en los otros evangelios, primero tenemos la idea de la humillación del Señor Jesucristo. Y su humillación es su sufrimiento y su muerte. Pero la exaltación del Señor Jesucristo es lo que ocurre en su resurrección y ascensión. En esto Él es glorificado, exaltado. Pero a diferencia que los primeros tres evangelios, San Juan presenta no tanto la resurrección, sino la misma cruz como la glorificación de Cristo, la exaltación de Cristo. Dijo, por ejemplo, que como la serpiente fue exaltado en el desierto, el Hijo del Hombre será exaltado, pero en la cruz. También en San Juan 17, versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en el contexto está hablando de que es la hora de su muerte que ha llegado. Y es precisamente sufrir y morir en la cruz que es su gran victoria y su gran exaltación, su glorificación. También en Hebreos 12 escuchamos esto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo este sufrimiento, toda esta decepción, traición, sufrimiento, tentación, toda esta vida tan dura, tan difícil, toda esta vida sacrificial, esta vida de morir, de un morir continuo, todo esto es a la vez nuestra gloria. Pablo, recuerden lo que leemos de Pablo, cuando él hablaba de todo su sufrimiento. Pablo dice que estuvo gloriándose en estas cosas, estuvo jactándose de su sufrimiento. Y eso es un punto muy importante. Tal vez, en nuestro día parece que todos los diferentes grupos en el mundo están compitiendo entre sí para ver quién es la víctima más abusada. ¿Quién es la víctima más miserable? Porque si yo puedo reclamar ser víctima, mayor víctima que la otra persona, entonces esto en cierto sentido me da más poder. Cuando hablamos de todo este sufrimiento y todas estas cosas difíciles, todas estas luchas, la idea no es para que nosotros digamos, mira qué difícil son las cosas, mira cómo he sufrido, ten misericordia de mí. Es como estoy con mucha autocompasión y diciendo, por todo lo que he sufrido, ustedes también deben tener compasión conmigo. No estoy diciendo esto. La verdad es que aunque el mundo está lleno de injusticias, el mundo está lleno de sufrimiento, y seguramente aquí hay personas también que han sufrido abuso de muchas formas. Seguramente hay personas acá que han sufrido grandes injusticias en diferentes momentos. Y tal vez estás pensando, recordando cosas del pasado, cosas que no te dejan. Y en esto, Satanás siempre quiere tentarte a la autocompasión y quiere tentarte a usar
tu sufrimiento como una manera de coaccionar a otras personas, una manera de ayudarnos en manipular a otras personas. Pero no estamos hablando de esto aquí. Si tú quieres ser pastor en la iglesia, vas a sufrir de esta manera. Vas a sufrir, vas a encontrar lucha tras lucha, vas a tener dificultades, pero debes entender que en Cristo tu sufrimiento, el abuso que tienes que pasar, las dificultades, todas estas cosas, será tu gloria. No estoy diciendo que será fácil, de ninguna manera. Pero este sufrimiento, estas luchas, estas dificultades, igual como en Cristo mismo, estas cosas van a ser tu gloria. Y como Pablo se jactaba de haber sufrido tanto, porque él supo que al sufrir así, él estuvo comprobando su unión con Cristo. Su sufrimiento llegó a ser parte del sufrimiento de Cristo. Entonces Pablo pudo decir: aleluya, gracias a Dios por permitirme sufrir por el nombre de Cristo. Igual como Juan y Jacobo, como ellos, después de haber sido abusados por los líderes de los judíos en el libro de Hechos, salieron gozando de haber sido contados dignos de sufrir por el nombre. Entonces, todo esto que he dicho sobre qué tan difícil será la vida de un pastor, no es para que tengas autocompasión, no es para que digas: yo soy la mayor víctima de todos. No es esto. Más bien es que al sufrir de estas maneras y al sufrir con tranquilidad, al sufrir como Cristo sufría, sin levantar la voz, sin reclamar a las personas que le abusaron, así sufrir como Cristo sufrió, tranquilamente, vamos a ver que es este mismo sufrimiento que será nuestra gloria y fuente de gozo y alegría. La verdad es que no hay, en mi opinión, no hay cosa mejor que ser siervo de Dios y tener el gran privilegio de predicar su palabra. Yo recuerdo una vez, hace muchos años atrás, yo era pastor en Mississippi y estuve en mi estudio estudiando y preparando el sermón para el domingo, y mi esposa entró en mi estudio y me encontró ahí con la boca abierta, casi como en esta foto de mí que circula por todos lados. No sé cómo han conseguido esta foto, pero con la boca abierta así. Mi esposa entra en mi estudio y me ve así. Y me miró. ¿Qué te pasa? No, amor, es que estoy reflexionando sobre este gran privilegio que tengo de predicar la palabra de Dios. ¿Puedes creer que la iglesia me paga para que yo enseñe la palabra de Dios? Espero que no descubran que lo haría gratis. No hay privilegio mayor. No hay mayor gloria que esto. Por todo el sufrimiento, por todas las luchas, por todas las decepciones, por todas las traiciones incluso, en todo esto, no puedo imaginar algo mejor que ser siervo de Dios y ministro de su palabra.
Qué gran privilegio. Entonces, hermanos, no sé si les animé o les desanimé, pero espero que tengan una idea tal vez un poco más clara de cómo son las luchas pastorales, las dificultades que encuentra el pastor. Pero espero que puedan verlos con otros lentes, entendiendo que estas cosas son para nosotros fuentes de gozo, de alegría en el Señor, porque son nuestra gloria. Porque en sufrir así estamos identificándonos más con nuestro Señor Jesucristo. Amén.